Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, quien es apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Vale. Si tuvieses que elegir un equipo de personas para trabajar con ellas, cuando una empresa tiene que escoger un equipo de personas, ¿vale?, para trabajar, o cuando buscamos compañeros para hacer algo, ¿qué buscamos? Buscamos gente capaz para hacer la labor, gente afín, que tengamos sintonía, y uno dice, claro, no hay nada como trabajar con un equipo que esté bien sintonizado, que tenga cosas en común, ¿vale? Bueno, claro, eso es la dinámica de una empresa, la dinámica humana, ¿no? Buscamos equipos con personas afines a nosotros, ¿no? ¿Vale? Parecidos a nosotros, para poder trabajar mejor, ¿no? Bueno, la Iglesia no tiene nada que ver con esto. Aquí este criterio no se aplica. A la Iglesia vienen las personas más dispares, más diferentes, con diferentes trasfondos, nacionalidades, cultura, historia. Y la Iglesia tiene que tener la capacidad, es la obra del Espíritu Santo, de aunar todas esas personas donde no hay uniformidad, pero sí hay unanimidad. El Espíritu crea un mismo sentir, unanimidad, ¿vale? Entonces, las iglesias que buscan la uniformidad, que todo el mundo sea igual o muy parecido, que todo el mundo piense casi exactamente igual, vista de la misma forma, se comporte de forma similar, es un error. Es un error. Yo personalmente me atrevo a decir desde aquí, pero en mi opinión, ¿vale?, que veo con poco fundamento bíblico, lo entiendo desde otra óptica, desde otra perspectiva, más humana, social, sociológica, etc. Pero yo estoy en contra de las iglesias étnicas o nacionales, personalmente, ¿no? Porque no las considero bíblicas, ¿vale? Yo creo que una iglesia está compuesta de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda cultura, que el Espíritu Santo crea ese mismo sentir, esa unanimidad, ¿no?, para vivir y ayudarse y trabajar juntos. Yo no creo en la iglesia de cierta etnia, cuando dice la iglesia rumana, en donde se digo, vale, yo entiendo que la gente quiera estar con la gente que tiene, pero la iglesia bíblica no es eso. La iglesia bíblica es que estamos aquí de diferentes nacionalidades y tenemos algo tan fuerte, tan potente, tan poderoso en común, que entonces lo que vemos no son las diferencias, sino lo que nos une. Eso es la iglesia. Y eso es algo que exime, que pone aparte nacionalidad, color de piel, incluso lengua. Aquí tenemos gente inglesa, hoy tenemos a Cecilia, que Cecilia podría decir, pues yo prefiero una iglesia británica, y ella está hoy aquí en una iglesia que sí, traducimos el mensaje al inglés, y algunos de nosotros hablamos inglés, no va a tener grandes problemas, ¿vale?, de comunicación en la iglesia, pero es una iglesia española, ¿entendéis? Y yo creo que ese es el éxito de la iglesia del Señor, que no excluye a nadie, que no crea iglesias compartimentadas, cada uno con los suyos, ¿no?, sino que une. Es una iglesia que une a las personas, ¿no?, independientemente. Es una gran fortaleza de la iglesia. Una gran fortaleza, no una debilidad. La debilidad son de las iglesias que dicen, tú no eres de mi país, no vengas aquí. Bueno, no te lo dicen, ¿no?, pero solo van los del país. Tú no eres de mi etnia. No, bueno, ven si quieres, pero en nuestra cultura, y esta es nuestra cultura, ¿no? Es un error, un error. No es bíblico, porque no se sostiene bíblicamente, ¿vale? No podríamos analizarlo, podríamos ir los pasajes, no vamos a ir. ¿Qué es lo que escoge el Señor? El Señor escoge a 12
¿Parecidos? No, ese es un grupo dispar. No tiene nada de homogéneo, es un grupo heterogéneo. No tiene nada unos en común con otros. Es decir, cada uno es de su casa y de su padre y de su madre, ¿vale? Son diferentes las personas. Y el Señor nos enseña esa gran lección de decir, puedo coger a personas con diferencias, diferentes trasfondos de diferentes lugares y hacer de ellos mi iglesia. Y hacer que ellos tengan una misma causa, un mismo propósito, una misma mente, un mismo objetivo, ¿no? Que es extender el reino del Señor, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Porque 12, hermanos, algunos pueden no estar de acuerdo en esta mañana aquí, pero solo hay 12 apóstoles, no hay más. Y dice, bueno, 13, ¿no? Con el apóstol Pablo, no, 12 con Pablo, ¿vale? Solo hay 12 apóstoles, no hay un nuevo apóstol que viene por ahí, el apóstol, pero ¿qué apóstol? Vamos, que no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Y hoy, esta mañana vamos a verlo. Un apóstol es alguien que el Señor escogió, Él, Jesús escogió en su vida. Y lo escogió para que viviese con Él, para que comiese con Él, para que escuchase el Evangelio que tenían que predicar de sus pies. Es alguien al que Jesús comisionó y le dijo, id echad demonios, predicad el Evangelio, sanad a los enfermos, mostrad con vuestros milagros y con vuestras acciones también que el poder de Dios os respalda. Hay 12. Hay 12 apóstoles como hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, en el Apocalipsis. Como hay 12 tribus de Israel. Como Cristo es el fundamento y hay 12 pilares. No hay más pilares. No hay 20, no hay 30, no hay 15, no hay 14. Hay 12. Yo creo que es una usurpación ilícita de algunas personas que dicen, yo soy apóstol. Bueno, usted es apóstol. Usted, el Señor le llamó a usted. Usted estuvo a los pies de Jesús, partió el pan con Él, comió con Él, anduvo con Él. Fue el Señor quien lo comisionó. ¿Tiene usted la autoridad apostólica para hablar de parte de Dios con autoridad que tenía el apóstol Pablo o Pedro? No, no la tiene usted. ¿Por qué? Porque si usted fuese un apóstol y tuviese esa autoridad, su palabra tendría que estar recogida aquí. Porque los apóstoles no hablaban dando su opinión, qué es lo que le parece. Bueno, te voy a dar mi opinión. Yo a veces puedo decir, mira, esta es mi interpretación de la Biblia. Como pastor, yo no soy un apóstol, yo predico la palabra de Dios. Pero un apóstol hablaba y otros han recogido sus palabras. Y son palabra de Dios para nosotros. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, tenemos las cartas de Juan, tenemos, ¿verdad? ¿Y qué autoridad le damos a eso? Autoridad apostólica. No se puede discutir. No es una cuestión de opinión. Es que lo ha dicho un apóstol que estaba comisionado por el Señor Jesucristo. Bueno, no voy a entrar más en ese tema, igual después un poco sí. Tenemos aquí un grupo de hombres, que es un grupo de hombres que el Señor escoge, heterogéneo, 12, no tiene nada que ver. Fijaros en que no tiene nada que ver. Es el nuevo Israel, es la nueva iglesia, ¿vale? Son 12 hombres que el Señor comisiona con la misma autoridad de Él mismo para predicar el Evangelio y para establecer su iglesia. Son los pilares de la iglesia estos 12. Los pilares. Jesús es el fundamento, ellos son los pilares, junto con los profetas del Antiguo Testamento. Y tienen la autoridad, una autoridad que no es una autoridad que nadie más después de ellos ha tenido. Estos 12 apóstoles, nadie más, nada más. 12 apóstoles que a veces nos dice la Biblia que eran iletrados. No habían estudiado. Bueno, todos los judíos sabían leer, ¿vale? Porque tenían que leer la Torá, la ley, tenían que conocer la ley. Entonces, los judíos no eran analfabetos, pero quiero decir, no habían ido a un seminario, no habían estudiado teología, no tenían carrera, eran gente que sabía leer, seguramente, y escribir, pero no tenían carrera. Pero cuando les hablaban decían, oye, esto se nota que han estado con Jesús, ¿eh? Porque hablan con autoridad. ¿De dónde ha sacado esta gente el conocimiento? ¿Dónde han estudiado? Pues poca cosa habrían estudiado. Bueno, había una extraordinaria diversidad, según el celote, ¿no? El versículo 18. Voy a hablar después de él también, pero cuando se le denomina el celote era un partido, como lo que vimos el domingo pasado, los herodianos, los fariseos, los saduceos, había diferentes partidos en Israel, y el partido celote era un partido nacionalista que luchaba y apoyaba la lucha armada contra los romanos.
Entonces digamos que este era el grupo nacionalista militar, digamos, en defensa de Judea, ¿no? Y lucharon contra los romanos, algunos pues cometían crímenes, ¿no? ¿Vale? Entonces, este seguramente fuese, y después se nos habla de que es el cananeo también otra parte, y voy a hablar un poco después de esto, ¿no? Entonces aquí tenemos este personaje, ¿no? Tenemos a Pedro, ¿no? Al cual el Señor, cuando le conoce, añade el sobrenombre de Simón Pedro. Tú serás llamado Pedro, ¿no? Era Simón, y el Señor le añade ese sobrenombre Pedro, la piedra. Bueno, para que no sabemos si piedra por lo cabezón que era Pedro, si era una cabeza de piedra dura, ¿no? O si es porque realmente el hombre después fue un hombre estable, con un fundamento firme, ¿no? Entonces, o una otra, si es la segunda, llegar a ser un estamento, llegar a ser tener un fundamento estable, a ser un hombre firme y tal, le llevó su tiempo, porque vemos los más y menos, las idas y venidas de Pedro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como era sí, muy entregado, muy cabezón, pero no calculaba lo que decía, no calculaba las consecuencias. Había pasión, había corazón, todo lo que queráis, pero no es suficientemente eso, es que uno, antes de construir algo, tiene que calcular si va a tener los materiales suficientes para hacerlo, ¿vale? A veces nos embarcamos en aventuras, a veces decimos cosas que no consideramos, no sopesamos. ¿Voy a ser capaz yo de hacer esto, esta palabra que he dado? ¿No? Porque le exigimos a otros cosas que igual nosotros no estamos dispuestos a hacer, o no hacemos tampoco. Es decir, no calculamos nuestras palabras. Pedro, podemos admirar su pasión, podemos admirar su decisión, su entrega, pero también decimos, claro, pero fíjate, después, aunque todos te negaren, aunque todos te abandonasen, yo nunca, Señor. Y claro, tiene que llorar amargamente, ¿no? Nos ha pasado también a nosotros eso, ¿no? Aquí tenemos este celote, este Pedro, tenemos a los hijos del trueno, ¿verdad? Tenemos aquí a Santiago y a Juan, ¿no? Los hijos del trueno, Boanerges. No penséis que este título de Boanerges, los hijos del trueno, el Señor se lo da tampoco por cualquier razón, porque ahora vamos a ver un par de pasajes donde estos dos hermanos, ¿no? El carácter que tenían, ¿no? Vaya, tela. A ver si pensáis que el Señor escogió a los que eran más fáciles de tratar con ellos. Ya veis cómo es Pedro. Simón el celote, si era nacionalista radical, ya tiene hombre bastante que cambiar para aplicar el amor también a los romanos, ¿vale? Porque tenía que amar y perdonar también a los romanos. Y ahora vais a ver a los hijos del trueno, a Santiago y Juan, que se escribe en el versículo 17. Se les menciona por primera vez en el capítulo 1, versículo 19, cuando dejan a su padre, ¿vale? Y sabemos que tenía a su padre un negocio, una empresa, con trabajadores, y dejan esa empresa, dejan todo por seguir al Señor. Pero les vemos también cuando en el capítulo 10, versículo 37, su madre, bueno, y ellos mismos le piden al Señor, Señor, queremos sentarnos contigo, a tu lado y a tu derecha y a tu izquierda, en tu gloria, ¿no? Y el Señor le dice, ay, Dios mío, vosotros no sabéis lo que me estáis pidiendo. Vosotros queréis sentarnos conmigo, a mi derecha y a mi izquierda, en la gloria, ¿no? Tener un lugar de privilegio. Pues entonces vais a tener que, voy a parafrasearlo, ¿vale? Entonces vais a tener que seguir mis pisadas, ¿eh? Y le estaba diciendo, entonces vais a tener que pasar por la cruz y por el martirio, porque no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin servicio. Y el servicio de los apóstoles es un servicio llevado al extremo, ¿vale? Como el del Señor. El Señor vino, ¿para qué? No para ser servido, para servirnos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor solo vino para limpiar los pies de los discípulos, para humillarse, para estar entre los pobres, entre los publicanos, entre los pecadores, para dar el amor, el perdón, ¿verdad? Humillarse, estar entre ellos, para servirles así. No. La muestra de servicio del Señor es la muestra de servicio más excelente, más radical. Es el servicio y el amor llevado al extremo. ¿Cuál? El morir. ¿Por quién? ¿Por sus amigos? ¿Por su familia? No, por sus enemigos. Por los que le rechazaron, por los que le traspasaron. Y ahí ves que la muestra del amor, el servicio del Señor, es servicio en mayúsculas. No es un servicio que busca el aplauso, no es un servicio que busca la gloria, no es un servicio egoísta, no es un servicio, ¿verdad?,
es el servicio cristiano que lleva el amor, la consagración al extremo. Y ahora le dice a estos hermanos, a los hijos del trueno, en el capítulo 10, versículo 37, que si ellos quieren estar sentados a su lado y tener un lugar, que no saben lo que están pidiendo, porque ese es el camino. El camino del servicio cristiano es un camino doloroso, porque nadie te va a aplaudir si buscas el aplauso. Este no es servicio cristiano, ¿vale? El servicio cristiano es un servicio que se hace sin esperar recibir nada a cambio, que se hace para la gloria de Dios. El Señor lo ve y el Señor lo recompensará a su tiempo, ¿vale? Y es un servicio sacrificado y es un servicio que cuesta. Amar cuesta, amar duele. Y si no duele, a veces no es verdadero amor. El amor cuesta, amar duele. El camino del amor es un camino también de sufrimiento. El Señor nos enseñó. Amar a tu enemigo no es fácil. Perdonar no es fácil. Entregarse no es fácil. Servir al que no te lo agradece no es fácil. ¿Vale? Y estos lo iban a aprender y lo aprendieron. Y podemos decir, fíjate tú, estos que buscaban la gloria, estos que buscaban, ¿no?, que entraron ahí. Hombre, sí, porque el Señor les llamó y el Señor vio todo lo que iba, pero eran humanos, ¿no? Pero el Señor les transformó como a nosotros. Aquel que comenzó en ellos la buena obra, el día que les llamó, la perfeccionó. Igual que nosotros. Si sigues pensando y actuando como hace 10 años, tienes que examinarte, tenemos que examinarnos, ¿no? Pues yo tengo que decir, bueno, ¿dónde está la obra de Dios en mi vida? ¿Dónde está la obra del Espíritu? Ayudándome, transformándome, haciéndome mejor cristiano, más paciente, más amoroso, más consagrado, más celoso por Dios y su reino. ¿Dónde está? Porque nosotros no vemos para atrás como las tortugas. Está la obra de Dios, como estos hombres, ¿vale? Y estos hombres que Dios los cogió en bruto, y los convirtió en diamantes. Les cogió en bruto y les convirtió. Cogió a Pedro, cogió a Simón el celote, cogió a Santiago, cogió a Juan en bruto y hizo de ellos joyas, diamantes, ¿no? Podemos ver también cómo eran estos dos hermanos, los dos hermanos Santiago y Juan, que se describen en el versículo 17, no solamente en el capítulo 10, versículo 37, sino también en Lucas 9:54, que le dicen al Señor mismo, estos dos hermanos: Señor, haz descender fuego sobre los samaritanos. No, Señor, ten misericordia. Señor, haz una obra asombrosa en ellos. Produce en ellos la fe, dales, ¿no? Ten misericordia, ten compasión de ellos. No, ellos, el juicio. Señor, haz que descienda fuego. Así somos nosotros muchas veces. También, ¿no? Si alguien no nos escucha, si vemos que hay oposición, si hay alguien... Señor, ejerce tu juicio, ¿no? Juzga a esa persona, ¿no? Hombre, como ellos, ¿no? En cambio Juan, este pequeño, se convierte en el apóstol del amor, ¿no? Es que es una cosa maravillosa de cómo el Señor puede trabajar en las personas, ¿no? Podemos decir que todos los hermanos tenían un carácter fogoso, más que fogoso, ¿no? ¿Vale? Más que fogoso. Los nombres de otros aparecen en los evangelios en una concordancia si los buscáis, ¿no? Se dan pocos detalles sobre ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, todos sirvieron al Señor según su vocación. Andrés escuchó por primera vez de Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y Andrés siguió, ¿verdad?, al Señor, ¿no? O Natanael, sabemos, ¿no? Felipe, que fue encontrado por el mismo Señor. O Mateo, ¿no? El cobrador, ¿no? Leví, el cobrador de impuestos. ¿Qué tendrá que ver este con el otro? Con estos dos hermanos, con el celote, ¿verdad? No tienen nada que ver. Son personas completamente diferentes. Por eso, si vienes a la iglesia, no vengas buscando gente como tú, porque lo que te vas a encontrar es gente diferente a ti, y muy diferente. Entonces, como digo, lo maravilloso de la iglesia es que puedes llegar aquí y encontrar a gente de otro país, con otra cultura, con otras experiencias, con otra vida, con otro color, con otra lengua, con lo que sea, y tú verle y reconocerle como ¿qué? Como tu hermano, como tu hermana, como la familia.
Yo he visitado muchas iglesias y visito iglesias por la razón que sabéis, ¿no? Porque somos misioneros y tenemos que visitar iglesias y esto. Y yo voy a donde voy, veo a gente, no, el sitio extranjero, la cara no, veo mis hermanos, la familia, reconozco a mis hermanos, reconozco a mi familia y soy reconocido como familia y como hermano. Y eso es algo maravilloso de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Algo que tenemos que animar. La iglesia es diferente. No hacemos acepción de personas. No nos da igual los estudios que tengas, el dinero que tengas, la posición social, de dónde vengas, el color de tu piel. Nos da igual. Te reconocemos a las personas como hermanos y como hermanas en Cristo Jesús, como la misma familia, ¿entendéis? El mundo hace esas distinciones y clasifica a las personas y excluye o incluye según convenga. La iglesia incluye a todos, los que con un corazón arrepentido y con fe buscan al Señor. Esa es la realidad de la iglesia, ¿vale? Como decía antes, Simón el cananeo, ¿no? Y podríamos hablar más, o el celote también, como se le menciona. Y por último, Judas Iscariote, que se le menciona siempre de la misma forma en todos los evangelios. Y se dice, el que traicionó al Señor. ¿Vale? Eso es lo que siempre la coletilla. Claro, porque este es un hecho que impactó realmente, ¿no? ¿Vale? Que uno que estaba con el Señor lo hubiese traicionado. ¿Qué podemos decir de esto? No hay cosa más trágica que esa, ¿no? Yo creo que es una cosa trágica. Yo si lo pienso, me produce algo, me produce una tristeza enorme, ¿no? Que pueda haber alguien entre nosotros durante años que al final descubra que no conoció al Señor. Comió con nosotros, estuvo con nosotros, vivió con nosotros, nos acompañó en el viaje y tristemente al final descubrimos que no era uno de nosotros. Y yo creo que eso es trágico. Yo creo que el Señor lo supo, lo sabía desde el principio, y el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, su profunda compasión, su corazón, tuvo allí durante todo ese tiempo, sin marginarle, sin excluirle, entre él con los suyos durante 3 años, al que le iba a entregar. No pensáis que el Señor le cogió eso de sorpresa. Eso nos habla del corazón de Jesús. Nos habla de cómo puede incluso tener a alguien allí con él, que sabe que le va a traicionar. Lo sabía y le tuvo allí. Y no le excluyó, y fue uno más. Pero no lo era. Por eso en la iglesia tenemos una exhortación, que es una exhortación maravillosa, que nos dice que nos examinemos nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Estar en la iglesia no es suficiente, ¿entendéis? Venir los domingos no es suficiente. Uno tiene que examinarse a sí mismo y decir, soy yo del Señor de verdad. Amo yo al Señor. Sé yo lo que es el arrepentimiento. Conozco yo la gracia del Señor. El Señor me sostiene. El Señor me abraza. Puedo como Juan, ¿verdad? Ir y recostarme en sus brazos. Tengo en el Señor yo mi refugio, mi fortaleza, mi todo, mi vida. No es suficiente. ¿Cuánta gente desgraciadamente hay en la iglesia y en iglesias que descubrirán después de un tiempo que no tenían esta fe? Estuvieron allí, comieron con la iglesia, vivieron con la iglesia, pero no habían depositado su fe en el Señor. Qué trágico. Esa es una historia trágica, ¿verdad? Bueno, vale, voy a adelantar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que el Señor demanda de estos 12? ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿A qué les llama? Bueno, ellos tienen un ministerio particular, no especial, ¿no? Tú no vas a ser un apóstol como ellos, no vas a hacer lo mismo, aunque hay algo que compartimos con ellos, ¿verdad? Pues no, que es la obligación, el privilegio de predicar el Evangelio, ¿vale? Eso sí es una responsabilidad de todos nosotros, predicar el Evangelio. Pero fijaros qué bonito, les llamó para que estuviesen con Él. Les llamó y se fueron a casa con Él. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va a ser cristiano? ¿De qué va a ser esto de ser cristiano? ¿De qué va? ¿No? En una palabra. ¿Cómo podríamos definirlo? Es
estar con el Señor. Es tener una relación con Él personal. Es decir, Jesús vive, es real, es mi Salvador, es mi hermano mayor, tengo una relación con Él, me habla a través de su palabra, puedo hablar con Él a través de la oración, ¿vale? Y me estoy preparando para estar con Él ya por toda la eternidad, pero es una cuestión de estar con Él, estar con Él. Estar con Él, ¿por qué? Porque nadie te ha amado como Él te ha amado. Porque te ha llamado para hacerte el bien. Quiere que estés con Él y como los discípulos a sus pies aprendamos de Él. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a estudiar y aprender de la Biblia, pero tenéis que leer vuestra Biblia en casa. Tenéis que leer vuestras Biblias en casa. No es suficiente el domingo en la iglesia. Venimos y aquí pasamos un buen tiempo, claro que sí, escuchamos la voz del Señor, nos vemos los unos a los otros, tenemos comunión, ¿vale? Relación, compañerismo. Pero el compañerismo con el Señor es un compañerismo que tengo que tener yo en casa. Y ayer hemos ido a la playa, ¿no? Hemos ido a los Bermejales, ¿no? ¿Vale? Y entonces Lucas me decía, qué pena me da que no venga más gente de la iglesia. Y uno dice, no, pero si yo para ir allí prefiero la playa. O yo que sí, estoy mejor en casa. Bueno, ayer hacía mucho calor, muchos no podéis venir, eso es verdad, ¿no? ¿Vale? Pero, no, hermanos, vamos y tenemos comunión como iglesia, como hermanos. Nos conocemos, nos animamos, no vamos como cualquier otra gente a la playa y ya está, hacemos una fiesta, no. Nos animamos como iglesia para vivir juntos, para estar juntos, conocernos y animarnos y apoyarnos. ¿Entendéis? No son actividades simplemente no es para ser iglesia, para ser familia, porque el Señor quiere que tengamos comunión con Él y los unos con los otros. Llama a los 12 que no se separan de Él. No se separan de Él, a no ser cuando Él les envía, ¿no? A hacer algo, ¿no? Pero los 12 están con Él allí, todo el día, todos los días durante 3 años, teniendo comunión con el Señor y entre ellos. Y entre ellos seguramente habría habido también sus asperezas, sus problemas, pero ahí aprenden a ser iglesia, ahí aprenden a ser un cuerpo, ahí están viviendo la fe. Y eso es la iglesia no es solamente el domingo, la iglesia siempre que podamos debemos congregarnos, vernos, animarnos, apoyarnos, crecer, perdonarnos, levantarnos, ¿no? ¿Verdad? Sobrellevar las cargas los unos de los otros en amor, perdonarnos, solícitos en guardar el vínculo de la paz, del amor, animarnos a las buenas obras. Como iglesia, esto no es simplemente la misa, ¿no? ¿Dónde vas a la misa? No, esto no es la misa. Somos un cuerpo, somos una familia, diferentes, pero uno, un solo cuerpo, una sola familia, ¿vale? ¿Qué quería Él? Que estuviesen con Él, ¿no? Los amaba, les enseñaba, ¿verdad? Estaba con Él. El Señor necesita, podemos decir, necesitaba la compañía, muchas veces necesitaba la soledad, ¿no? Pero el Señor, como hombre que era, verdaderamente hombre, también necesitaba la compañía de aquellos hombres y su ánimo y su presencia en sus vidas. No penséis que porque Jesús era Dios no necesitaba la compañía, necesitaba la compañía, el ánimo. Fijaros aquella noche cuando le dice el Señor entristecido, mira, os he dicho ahora que necesitaba que estuvieseis conmigo en el jardín de Getsemaní, que oraseis conmigo y me habéis dejado, ¿no? Lo habéis dejado, ¿no? Y al final se va a encontrar el Señor solo, completamente solo, ¿no? Ante la cruz. Pero el Señor necesitaba, nosotros necesitamos, somos personas sociales, necesitamos la compañía, ¿no? ¿A que sí? Y tenemos que superar las barreras y los prejuicios. De bueno, esta persona no es como yo, no tiene mi misma edad, no, esta persona parece que no congenio tan bien. Olvídate, deja eso en tu casa. La iglesia no funcionamos con esos mismos parámetros. Las personas que entran aquí necesitan tu cariño, tu aprecio, tu tiempo, tu escucha. Lo necesitamos. Yo lo necesito a vosotros y vosotros me necesitáis a mí. Yo necesito a Marita, Marita me necesita a mí, Marita necesita a Teresa, a Farita, a quien sea, ¿vale? Estamos aquí para animarlos, ¿no? ¿Recordáis ese ejemplo? No voy a hablar mucho más. Ese ejemplo del brasero, ¿no? Y la brasa, ¿no?
Echamos de menos a hermanos que por diferentes razones no pueden, o les cuesta venir, o no tienen esa dinámica, y hay que animarles. Hermanos, la iglesia, el Señor nos ha llamado a vivir como cuerpo. Tú sacas esa brasa del brasero y ¿qué pasa? Se apaga, ¿no? Todos conocéis ese ejemplo, porque es un ejemplo harto conocido, ¿no? Pero en cambio después que las tenazas la pones allí y se vuelve ¿a qué? A avivar. No necesitamos. Yo necesito a vosotros, que me animáis, y vosotros me necesitáis a mí, que os animo. Y todos nosotros necesitamos desesperadamente al Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que es el que nos anima a todos, ¿vale? Y eso pasa en nuestras casas, en solitario, pero también de una forma especial pasa como cuerpo, ¿vale? Para estar con Él, para estar con Él. Esto es el secreto del cristianismo. Esto es el secreto del cristianismo. Pasar tiempo con el Señor. Se nota, hermanos, se nota, como lo notaban. Oye, pero estos no eran pescadores. ¿Dónde han aprendido estas cosas? Oye, ¿por qué? Habían pasado tiempo con el Señor. ¿Qué necesitas tú y yo? Pasar más tiempo con el Señor. En casa y en la iglesia con su pueblo, pero con el Señor entre nosotros, ¿no? Ahora voy a acabar ya el apostolado, ¿no? El apostolado que, bueno, mucha gente piensa que deberían echar espíritus, sanar y todo esto. Bueno, esto es algo que el Señor dio autoridad a estos hombres, en especial, a estos hombres en concreto, ¿vale? Esta era la marca de su ministerio. Eran apóstoles porque hacían estas cosas, ¿vale? El apóstol Pablo resucitó a aquel hombre que se cayó, ¿vale? Eran apóstoles porque hacían estas cosas. Y entonces se reconocía su apostolicidad. ¿Por qué? Porque habían estado con el Señor en vida. Fijaros que el apóstol Pablo tiene que decir, tiene que justificarse, ¿vale? Justificarse, que es lo que no hace ningún apóstol hoy en día. Y dice, mira, es que se me apareció el Señor en el camino a Damasco. ¿Por qué dice eso? Porque una de las señales para ser apóstol era haber visto al Señor en la carne. No ahora espiritualmente, 2000 años después. El Señor me ha hablado en mi casa, me ha hecho apóstol. No. El apóstol Pablo dice, no, yo es verdad que no estuve con él. Estuve a los pies, tuve las ropas de los que apedrearon a Esteban, y allí a mis pies, pero yo no caminé con el Señor, yo no fui un discípulo del Señor. Pero el Señor a mí me llamó, ¿qué? En el camino a Damasco. Resucitado, el Señor resucitado, tú a tú, cara a cara, no en mi casa en un sueño, cara a cara, porque quien estaba en aquella luz era el Señor llamándole, ¿vale? Entonces un requisito para ser apóstol es haber visto al Señor cara a cara y haber recibido el llamamiento a ser apóstol de los labios del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Es lo que le dice Pablo al Señor Jesucristo, ¿no? En el camino de Damasco, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y ahora voy a decir la autoridad, para que os quede claro. La autoridad apostólica es algo muy importante, porque los cristianos decimos, la Biblia es es la autoridad. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? El pastor. Dios nos libre. ¿Quiénes son la autoridad? Lo es, ¿vale? Pero voy a matizarlo, Los ancianos. Sí y no. Dios nos libre de estar pensando que una persona es la autoridad o un grupo de personas son la autoridad. Ellos tienen una autoridad y los que guiamos la iglesia y vamos a decir, los que servimos, ¿vale? Porque esa es la palabra, somos servidores. Los que servimos a la iglesia tenemos una autoridad delegada. Es como un embajador. La autoridad del embajador es en la persona en sí misma, no. El embajador, cuando deja de ser embajador, deja de tener la autoridad que tenía. Porque la autoridad de un embajador es una autoridad delegada por el gobierno de ese país, ¿vale? Pero la autoridad reside en el gobierno o en el parlamento, quien queráis. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? Aquí. Todo lo que yo pueda deciros que no sea bíblico es una opinión. Y todo lo que yo pueda deciros que es bíblico, tenéis que aprender vosotros a discernir si realmente es bíblico o no. Uno no viene a la iglesia a decir, mira lo que ha dicho el pastor. A ver si lo que dice el pastor es verdad.
Porque hay falsos pastores, porque hay falsos siervos de Dios, porque hay falsos profetas, porque hay gente que engaña a otra usando la religión. El cristiano tiene la responsabilidad de conocer la Biblia, que es la autoridad, y después de sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto, en ese caso los ancianos de la iglesia, el pastor entre ellos, ¿vale? Siempre que ellos se sujeten a la autoridad que es la Biblia. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Ahora, la Biblia es la autoridad, y esta Biblia está compuesta, digamos, de, vamos a explicarlo así. Fundamento, ¿cuál es el fundamento de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es el corazón, es el principio y es el final. Desde Génesis a Apocalipsis, la clave para entender la Biblia, la clave es Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios, el Logos, la palabra hecha carne, ¿vale? Jesucristo es el fundamento. Sobre este fundamento se edifica la iglesia, y sobre qué otros pilares. Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué los profetas del Antiguo Testamento? Porque los profetas del Antiguo Testamento no daban su opinión. No decían, hombre, pues yo creo que deberíais hacer esto, esto o lo otro. No. Eso no es autoridad, eso es una opinión, ¿vale? Autoridad es cuando alguien dice, esto es así. Eso es autoridad, ¿vale? Entonces, ¿qué decían los profetas? Jehová ha dicho, Dios ha dicho, no yo digo, esta es mi profecía, no. Dios ha dicho, Jehová ha dicho, autoridad. Si Dios ha dicho, si Jehová ha dicho, oye, apaga y vámonos. Es decir, esto ya está, ¿vale? Eso, los profetas. ¿Qué dicen los apóstoles? Los apóstoles dicen, la Escritura ha dicho, la Escritura dice también, ¿verdad? Y hablan de parte de Dios. Hablan de parte de Dios, y está Jesucristo. Si hoy estamos diciendo que hay una persona que tiene autoridad apostólica, estamos diciendo que tiene la misma autoridad que un profeta o un apóstol del Nuevo Testamento. Y le estamos dando una autoridad que no debe tener. Porque si no, la Biblia no estaría ya concluida. Y la Biblia acaba con ¿qué palabras? Ay de aquel que quite o ponga. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos Apocalipsis y este libro está sellado, completo. ¿Dónde está la autoridad? Aquí. Fuera de aquí, para mí, no. Me puedes dar tu opinión, me puedes decir que tú piensas esto, que lo otro, que tú crees que Dios te ha dicho, o que Dios crees... Vale, respetable, tengo que ser respetable, tenemos que ser educados, ¿no? Pero autoridad, para que nadie te engañe, ni siquiera tu pastor, ¿vale? Para que nadie te engañe, ni siquiera tu pastor, lee la Biblia, estudia la Biblia, y todo lo que estudiamos aquí en la Biblia, en la iglesia, medítalo, reflexiónalo, aprendamos. ¿De quién? De Jesús. ¿Cómo? A sus pies. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él. ¿De qué trata todo esto? Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, pasar tiempo con el Señor, con su palabra y con su iglesia, y aprender de Él a sus pies, ¿vale? Es maravilloso. Así que os animo, tener compañerismo con el Señor, y tener compañerismo con su iglesia, y conocer cada día más la palabra de la Biblia. Vamos a dejar aquí este mensaje. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.